Sixto? Bien, diputado, pues antes que nada agradecerte estos minutos para platicar sobre temas que están en la agenda pública del Estado de México y que han generado reacciones por parte de la clase política. Por ejemplo, el hecho de que el senador Higinio Martínez Miranda y diversos diputados del GAP en el Estado de México proponen una reforma de Estado para el Estado de México que implica varios aspectos. Por un lado, una constitución nueva, reducir el número de síndicos y regidores, y además dividir Ecatepec en dos municipios, creando Ciudad Azteca, que es la que más ha generado reacción. De entrada, preguntarte cuál es tu punto de vista. Bueno, mi punto de vista es que yo no estoy de acuerdo. Yo nunca he estado de acuerdo con la balcanización ni la división. Mis líneas aritméticas que he tenido en mi vida es sumar y multiplicar, nunca restar y menos dividir. Lo que ha hecho fuerte a nuestro Estado de México y a los municipios son su capacidad económica. Además, te voy a decir una cosa, no está inventando el hilo negro, como bien se ha señalado Higinio. El hecho de crear nuevos municipios o crear incluso el Estado, otro Estado de la República, pues porque ya la Ciudad de México está, aunque tiene la sede de los poderes de la Unión, también está considerada ya como una entidad más del país. Crear otro Estado no viene a resolver los problemas de esas zonas del país. Es más, mira, desde el año 2002 y después se concretó, si no mal recuerdo, en el 2006 y también otros actores de otros partidos políticos proponían la creación del Estado de Anáhuac, que incluía no solo municipios de la zona oriente del Estado de México, sino también incluía más o menos, si no mal recuerdo, hablaban ellos de 60 municipios de varios lugares, incluso incluía municipios del estado de Morelos, de Tlaxcala, de Puebla, de Hidalgo, y se crearía el municipio, el estado número 60, el estado número 32 en ese entonces, con 60 municipios. Y bueno, mira, la tendencia en el mundo incluso es que los ayuntamientos tengan una mayor representación. Es decir, en otros países los concejales, los ayuntamientos son más grandes, son más representativos. Claro que en algunos países los concejales o regidores no ganan, son más bien una representación similar a las autoridades auxiliares que tenemos en los municipios. Por eso la propuesta, a lo mejor la propuesta que tiene Higinio es en torno a que haya una reducción con el argumento de que son caros los municipios. Yo prefiero tener congresos amplios o cabildos amplios, pero que tengan que tal vez no tengan remuneración, pero que sí tengan una representación la población. Entonces, yo estoy en desacuerdo con esta iniciativa que presentó recientemente el senador. Creo que no ha prosperado, pero tienen los números suficientes ahí en la Cámara local para poder hacerlo. ¿Cómo deben reaccionar los partidos políticos? En este caso, tú eres político, perteneces al PRI, estás vertiendo tu opinión de manera personal, aunque bueno, política. ¿Cómo deben reaccionar los partidos políticos ante este tipo de propuestas, diputado? Bueno, porque estas son propuestas eminentemente electoreras, es decir, tienen como finalidad dividir un municipio que a la luz de todos nosotros está siendo mal gobernado. Hoy los indicadores de inseguridad y de ineficiencia en los servicios públicos en Ecatepec, pues nada más para decirte un dato, es el municipio más inseguro del país. Entonces, además de que no están cumpliendo con los servicios básicos, que es la función primordial de un ayuntamiento, lo que quieren es dividirlo para así quedarse con mayor posibilidades electorales. Entonces, se dividían 3 distritos en Ciudad Azteca y 3 distritos para la zona de Ecatepec. No es un argumento válido el hecho de que sea por un criterio eminentemente poblacional. Lo que se tendría que hacer es que sean un gobierno eficiente, que haya una coordinación más clara con el gobierno del Estado. Esa sí es una solución de fondo, una solución electorera. Pues él tiene otros fines, el proponente tiene un fin eminentemente electoral, y al rato se les va a ocurrir a otros municipios, al rato van a decir que hay que dividir
Nezahualcóyotl, de Ecatepec o otro tipo de municipios también muy poblados. Yo creo que no es la forma, mira. Ecatepec es grande por su territorio, por el número de habitantes, pero también por la actividad económica. Tiene un presupuesto cercano a los 5,000 millones de pesos. Y eso le debería permitir tener una mayor coordinación para que haya una inversión pública más sólida en coordinación con el gobierno del Estado de México. Hoy, la propuesta puntual, para decírtelo con claridad, es una propuesta electorera que lo único que va a generar es una división de familias, de costumbres. Ecatepec es un municipio grande, pero es grande y su fuerza económica radica por el número de habitantes que tiene. Reales, yo creo que son más de 2,5 millones de personas que viven en ese lugar, aunque las estadísticas dicen otro dato. Entonces, la creación de otro municipio no solucionaría los problemas de este lugar. A propósito de esta propuesta de la gente de Morena, sobre todo del GAP y de Gine Martínez, hay otros personajes como el propio Juan Hugo de la Rosa García, quien es presidente municipal en Nezahualcóyotl, el propio Porfirio Muñoz Ledo, que es compañero tuyo, pero de otra bancada en San Lázaro, Enrique Vargas del Villar, quien es presidente municipal de Huixquilucan, han dicho, pues si se trata de analizar creación de un nuevo municipio, mejor analicemos la creación de un nuevo estado, alterno que conforme toda la zona de la región oriente. En ese sentido, ¿cuál sería tu opinión, diputado? No, pero totalmente en desacuerdo, porque lo que hace grande al Estado de México, pues que es la segunda economía más importante del país, es la planta laboral más grande del país. 14 de cada 100 personas que trabajan en el Estado de México, en el país, trabajan en el Estado de México, tiene más de 100,000 contratos colectivos de trabajo, tiene la planta de estudiantes y de maestros más importante del país. Lo que hace grande al Estado de México no es dividirlo, es mantenerlo cohesionado con sus 5 etnias. Imagínate dividir las 5 pueblos originarios, que son los mazahuas, los tlahuicas, los matlacincas, los otomíes, y ya dije los otomíes, los mazahuas, tlahuicas, náhuatl y matlacincas. Esos son nuestros pueblos originarios. Dividirlos significaría restar costumbre, restar historia. Acuérdate que el Estado de México es si fuera una economía independiente, ocuparía el lugar 60 a nivel mundial. Eso es lo que le hace fuerte al Estado de México. Entonces, por eso es importante que nos mantengamos unidos, cohesionados y no pretender con ocurrencias crear otro estado que lo único que tienen son fines electorales. El Estado de México históricamente ha perdido territorio. Acuérdate que en 1824, cuando se crea en la Constitución por primera vez, pues el Estado de México incluía Morelos, parte de Tlaxcala, hasta Guerrero. Es decir, la dimensión de nuestro estado llegaba incluso hasta el Océano Pacífico con Guerrero. Después, con la creación de Hidalgo y otros estados del país, bueno, se fue haciendo más chiquito nuestro estado. ¿Qué es lo que quieren? Irnos reduciendo, crear más entidades que no tienen como objetivo la solución de los problemas, sino más bien lo único que desean es mantener controles de carácter electoral, no resolver los problemas que hoy tiene el Estado de México. Más bien, deberían los senadores y los diputados proponerse hacer una distribución más equitativa de los recursos y que al Estado de México le lleguen los recursos a los que por número e influencia tiene legítimo derecho el Estado de México, Pepe. Ahora, con tu experiencia, que has sido presidente municipal, has sido diputado local y federal, sí hace falta una constitución acorde a la nueva realidad. ¿Cómo empezar una discusión donde los partidos políticos se vayan sumando a ese tipo de propuestas? Bueno, pues hacer política, es decir, yo creo que muchos municipios van a estar en desacuerdo. El propio presidente municipal de Ecatepec ya se pronunció en contra. Imagínate, no traen ni el consenso de la autoridad local. Y yo creo que sí se tendría que hacer desde el punto de vista político, es un llamado a los legisladores a que este tipo de iniciativas con el argumento de avasallar porque se tiene una mayoría en el Congreso local,
no es suficiente para pretender dividir a las poblaciones, a las familias. Es decir, con muestra o lujo de soberbia electoral o legislativa, pretender dividir la población sin siquiera consultarla. Hubo por ahí una diputada de Morena que fue todavía más sensata al decir que este tipo de iniciativas no deberían de prosperar sin consultarle a la gente, por lo menos. Es decir, ya que están tan de moda las dichosas consultas, valdría la pena preguntarle a la mayoría de la gente si lo que quieren es dividirse o mantenerse cohesionados. Entonces, antes de proponer una iniciativa como esta, debería de hacerse un análisis más puntual, más, pues más riguroso de qué repercusiones negativas y positivas puede tener la creación de un municipio o la división de un municipio. De entrada, las repercusiones negativas es que la propia recaudación de un municipio dividido sería inferior. Otra es la división cultural de un municipio, porque las familias viven y conviven en un territorio pues realmente pequeño, porque si no mal recuerdo tiene una extensión aproximada de 186 kilómetros cuadrados. La entidad más pequeña del país tiene 4.016 kilómetros cuadrados, es decir, vale la pena que nos detengamos a reflexionar en torno a que no solo con fines electorales se hagan propuestas o ocurrencias que al rato más que soluciones traen problemas. Diputado, ¿cómo estás observando el escenario político? Ahí siguen apareciendo encuestas. Recientemente se midió las posibilidades de los partidos políticos para los diputados federales. De acuerdo con la empresa Massey Poller, pues el PRI no ganaría ningún distrito federal correspondiente al Estado de México. ¿Es válido hablar de esto en ese tiempo electoral? Ni son válidas esas encuestas, ni es el momento de la elección. Es decir, un partido político se mide en el momento en el que se abren las elecciones. Es decir, no puedo desde ahora, nadie conoce el futuro ni sabemos quién van a ser los candidatos. Y yo creo que el PRI se está preparando para competir con responsabilidad, para competir con dignidad. Nada más te quiero comentar que en la pasada elección, más de 100 distritos quedamos en segundo lugar. El fenómeno electoral que ocurrió, como ocurrió en el 2000, ocurrió en el 2012, hoy ocurrió en el 2018. Fueron circunstancias o fenómenos electorales que necesariamente no se van a repetir. Pretender señalar que hoy el PRI no gana ni un distrito, pues es señalar como no reconocer que existen un número importante de priistas que están dispuestos a competir. Y nosotros en el Comité Nacional y en el Comité Directivo Estatal, pero hablo más bien de mi responsabilidad, hoy nos estamos armando, integrando los comités directivos estatales, los consejos políticos estatales, los comités municipales. Estamos ya analizando perfiles de quienes pudieran competir para el próximo año y tenemos que buscar a las mejores mujeres, a los mejores hombres para que puedan competir, no solo en el Estado de México, pero acuérdate que el próximo año se eligen 15 gobernaturas, 15 gobernadores, los 300 distritos, casi la totalidad o un número muy importante de legislaturas locales y más de 2.300 ayuntamientos en el país. Entonces, el PRI va a tener candidatos en todos lugares y va a competir de acuerdo a las circunstancias que se nos presente el próximo año. Por supuesto que no decimos que no a esas encuestas, respetamos su metodología con las cuales las realizan. Acuérdate que son telefónicas, ni siquiera ha habido unas mediciones presenciales. Hay veces que la gente que te hace por vía telefónica, está bien, son respetables, no nos confiamos en encuestas, pero tampoco les damos un sobrevalor, vamos a competir con dignidad. Ahora bien, hay quien está apostando de que además de estos escenarios poco favorables para el PRI, les está pegando todavía el tema de la corrupción, el caso Lozoya, se habla de denuncias en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, en contra de Luis Videgaray Caso. Este escenario, ¿cómo se está blindando el partido desde el ámbito en el que te desenvuelves, diputado? Yo creo que independientemente de las situaciones que se están dando en ese tema,
que muchas son mediáticas, otras son reales también, pues esos quedan en manos de la autoridad, pero al final de cuentas, quienes van a ir a competir a los distritos, a los municipios, pues van a ganar en función de sus atributos, en función de su historia de vida, en función de su hoja personal. Y yo estoy convencido que a nivel local la gente va a valorar mucho los buenos perfiles que cada partido presente. Yo no quiero desdeñar a ningún partido político porque somos adversarios, no somos enemigos. Y la gente opta por las mejores propuestas y en contra de los malos gobiernos. Es decir, hoy la alternancia se da de manera cotidiana, es decir, y se da incluso diferenciando lo que es un municipio, un estado. Si hoy el alcalde, que es de Morena o es del PRI o es del PAN, no está cumpliendo con la gente gente sabe del poder de su voto y lo va a otorgar a favor o en contra, a favor de las buenas y en contra de las malas propuestas o de los malos gobiernos. Entonces, que no se confíen tanto de que la ola nacional o la circunstancia nacional va a operar en el mismo sentido a nivel local. Por eso nosotros estamos pensando en hacer más de 3,000 elecciones. ¿Qué significa esto? Que no va a ser una elección nacional y cada candidato a presidente municipal tendrá que elaborar su propia estrategia para esa demarcación, porque cada realidad es distinta. Solo te pongo un ejemplo en la conformación de mi distrito, fíjate. Son 10 municipios, de los cuales 4 en el 2018 ganó la coalición, el PAN, Movimiento Ciudadano. 4. El PRI ganó 2, ya van 5. Morena ganó 3, son 8. Y el PRI y el Verde Ecologista ganó 1. Es decir, es un distrito que aun cuando teniendo realidades pareciera similares, la gente vota de manera diferenciada de un municipio a otro. Pareciera que en todo caso Chapa de Mota, Jilotepec y Xochimilco están gobernados por 3 partidos totalmente distintos. O sea, es decir, la elección, la estrategia que se está estableciendo es que cada candidato a nivel municipal, a nivel local, a nivel federal, haga su propia elección y que busquemos a los mejores perfiles. Entonces, estos temas de arriba sí tienen su impacto en cada partido, pero a nivel local las cosas cambian. Pero ¿no crees que en el caso del Estado de México a lo mejor sí tiene mayor impacto que respecto a otras entidades el tema del desgaste al anterior gobierno federal, la ola mediática del gobierno federal, el caso Lozoya, repito, y lo que se acumula, tomando en cuenta que de ese estado salió precisamente Peña Nieto? Bueno, puede tener su impacto, pero sería tanto como desde este momento claudicar a decir no voy a competir. Es decir, los partidos políticos en las peores circunstancias y ante las adversidades se tiene que competir. Es decir, nosotros no vamos a bajar la guardia en términos de competencia. Cada partido político, el propio gobierno tiene su propia estrategia, está bien, pero nosotros sería tanto como decir, como ya estamos derrotados, ya no vamos a ir a competir. No, te puedo asegurar que hay lugares, todo el país y en el propio Estado de México, en donde hay personas, mujeres y hombres que tienen reconocimiento a la labor local y que hacen a un lado los temas de carácter nacional. Entonces, los problemas que hoy tiene México no son exclusivos de un partido político. O sea, aquí lo que vamos a presentar son a hombres y a mujeres que pueden competir también y que pueden recuperar la confianza porque se han ganado un prestigio local, Pepe. Sí. Hay personajes que la gente bien los conoce a nivel local, que sabe de su hoja de vida y pues incluso pudieran sacarles temas con la finalidad de desprestigiarlos, pero pues siguen adelante porque tienen una vida limpia, una trayectoria personal limpia. Para ir finalizando la conversación, que te agradezco, diputado, ¿cuál es tu opinión, también hablando de mediciones y de proyecciones? Pues el papel de los gobernadores en la mayoría de las encuestas no aparecen como los mejores posicionados, los resultados pues no figuran, hay otros gobernadores, sobre todo del PAN, mejor posicionados. ¿Esto va a impactar electoralmente? ¿Cómo entender estas encuestas? Porque muchas las publicitan, muchas presumen que los gobernadores del PAN están mejor calificados, que los gobernadores del PRI no levantan, y habrá pues en juego de definiciones de gubernaturas el próximo año. Fíjate que esto yo creo que debe de cambiar en el futuro, porque mira, imagínate si hoy
sí la percepción de medición tiene su impacto, pero pues hoy pareciera que estamos siendo absolutamente rehenes de una encuesta. Es decir, yo estoy seguro que muchos gobernadores hacen el esfuerzo cotidiano, permanente, de hacer un esfuerzo por llevar servicios, hacer obra pública, por tener tranquilidad en sus estados. Pero pues yo veo a algunos gobernadores que hacen a un lado ese tipo de mediciones y se concentran en trabajar. Es decir, imagínate que me ponen en el último lugar, tal vez pueda tener una percepción, pero pues simplemente ya me dedicaría mejor a hacer otra cosa porque pues ya con ese nivel de aprobación sí tiene un impacto, Pepe. Respeto yo a las mediciones, pero tendría como gobernante que concentrarme en hacer bien mi trabajo, en tratar de cumplir mi responsabilidad como gobernador. Pero yo ahorita no podría decirte que tienen un peso específico esas mediciones, pues porque en todo caso, entonces no hay momento, no estaría definiendo la elección en este momento. Ellas no definen las opiniones o los sondeos, no definen las elecciones, la que las definen en su momento son los electores. No es el momento electoral, vamos a esperar. No por mucho madrugar amanece más temprano, hay que esperar el tiempo adecuado para competir con responsabilidad. Te vuelvo a repetir, todo esto va a cambiar en el momento en el que sean los momentos electorales. Ejemplo, cuando yo inicié la campaña para diputado, iba yo arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenía competidores. Es más, no sabía ni quién era mi competidor. En la medida en la que surgieron los candidatos a presidentes municipales y a diputados locales, la competencia se empezó a cerrar. ¿Por qué? Porque ya hay otros actores en la competencia. Y la gente tiene que esperar a ver quiénes son los candidatos, quiénes son las candidatas de todos los partidos para que nos sometamos a una evaluación, primero personal, y luego, ya en el momento de la campaña política, escuchar, hay que darle oportunidad a los ciudadanos a que escuchen las propuestas, a saber qué está proponiendo el candidato a presidente municipal para resolver los problemas de agua potable, de alumbrado público, de caminos, de drenaje, de seguridad pública, de limpieza. Todas estas propuestas la gente las va a evaluar. ¿A quién le va a dar su voto la gente? A quien le crea la población en ese momento. Por eso yo creo que pues todos los gobernadores deberán de estar concentrados en hacer bien su trabajo, pues para que sea evaluado también en el momento electoral. Mucho dependerá también de los candidatos. Finalmente, diputado, ¿cuál es tu opinión? Ahí, obviamente, después de que se llevaron a cabo las reformas de estatutos y que fue una aprobación por parte del Consejo Político Nacional, que algunos actores políticos, sobre todo como Ulises Ruiz Ortiz, ha criticado con severidad. Hay quien considera que se van a imponer candidaturas a los estados, que se le quita poder a la militancia y que las candidaturas se van a definir en el escritorio de la presidencia del CEN. Pues tú eres el secretario de organización y mucho tienes que ver con el diálogo con los comités de los estados y con la preparación de las próximas elecciones. ¿Cuál es tu punto de vista? No, es totalmente cierto. Digo, respeto el punto de vista de Ulises, a quien aprecio, además es mi amigo, pero no estoy de acuerdo con él porque créeme que hay una comunicación. Estoy terminando hoy día, nada más por ponerte un punto. Tuve reuniones con 6 estados del país de manera diferenciada, no en una sola reunión. Todos los días me reúno con los comités directivos estatales. Hemos tenido incluso algunas reuniones presenciales en el Comité Nacional con el Cuidado Sanitario. Y lo primero que se le está dando es un lugar bien importante a las dirigencias estatales. No se puede inventar a un candidato desde el Comité Ejecutivo Nacional. Por supuesto que no. El hecho de que hoy tenga algunas facultades que le hagan más competitivo al Comité Nacional o al PRI no significa que se les va a quitar la facultad, incluso la facultad política, Pepe, porque no solo es estatutaria, la facultad política que se tiene para que los comités directivos estatales hagan las propuestas de los mejores perfiles. Son ellos quienes conocen mejor a la clase política local, son ellos a quienes conocen quién puede ser más competitivo, y más en el momento en el que estamos hoy viviendo, Pepe. También te doy razón en algunas partes de tus entrevistas, que siempre las veo, en el sentido de que pues el escenario político para el PRI no es fácil, tampoco lo es para otros partidos.
pero hoy nos estamos recomponiendo, tratando de reconciliarnos con la gente. Ya en otros momentos nos hemos visto, pues, pues ya también en una condición de competencia difícil, pero siempre nos hemos levantado, de tal manera que no habrá decisiones en el centro del país. Evidentemente tiene que registrar las candidaturas el Comité Ejecutivo Nacional tratándose de las diputaciones federales, pero en el caso de los estados, pues, va a haber un diálogo permanente. Es más, nos reunimos diario con los presidentes de los comités directivos estatales y a ellos son a quienes les preguntamos, oye, a ver, para este distrito, ¿cuántos distritos tiene Hidalgo? 7 distritos federales. A ver, ¿quiénes son los más competitivos para este estado? Bueno, pues fulano y fulano. A ver, necesitamos también ver los niveles de competitividad, porque acuérdate que ahora hay que poner forzosamente 50% de mujeres, 50% de hombres, ¿Sí? y analizamos perfiles y ellos son quienes nos dan los nombres. En su momento los vamos a evaluar, los tienen que evaluar los comités directivos estatales, pues para saber si estamos en posibilidad de competir. Hacerlo de otra manera, Pepe, desde el centro es engañarnos a nosotros mismos y no tener posibilidad de competencia. El asunto es que en algún momento se llegó a pensar que, que para que haya claridad en las candidaturas es que la propia militancia las decida, ¿no? Que sean procesos abiertos. Y ha sido un reclamo también de los militantes, hay que decirlo. Bueno, sí, en algunos casos sí, pero acuérdate que el consenso también es una expresión democrática. Y hay veces que las consultas abiertas, que quién sabe si ahora haya condiciones para hacerlas, dada la pandemia, también hay veces que nada más les damos gusto a algunos, Pepe, porque pues si la competencia real es hacia afuera con otros partidos políticos, hacia adentro, normalmente cuando no se hacen procesos pues con claridad, terminamos por pelearnos entre nosotros mismos y lo poco que queda de cohesión, pues a alguien no le gusta, la naturaleza humana a veces es complicada y si no le gustó la contienda interna, terminamos por dividirnos entre nosotros mismos. A ver, mira, las decisiones familiares, las decisiones internas, pues hay que tomarlas por consenso, es decir, no necesariamente una elección abierta es democrática, ¿eh? Pero también hay veces que un consenso o ponernos de acuerdo entre nosotros, pues es también una expresión democrática. El PRI es un partido de consensos. Así estamos acostumbrados, así es nuestra naturaleza. Y esas voces que pretenden dividir el Estado, que pretenden dividir los municipios, que pretenden dividir a los partidos políticos, no hacen más que, tienen obviamente todo un sentido de balcanizar, de generar entre buenos y malos, entre ricos y fifís. Mientras mantengas dividida una sociedad, es rentable políticamente, pero no es la mejor solución. Entonces el PRI nacional va a tomar en cuenta a todos, ¿eh, Pepe? No tengas duda de eso. Diputado, pues te agradezco mucho la oportunidad para platicar en este espacio. Muchas gracias, Pepe. Te mando un fuerte abrazo. No estoy de acuerdo con que se divida Ecatepec y menos el Estado de México. Muy bien, hasta la próxima. Un abrazo, Pepe.